habíamos trabajado que tenían que ver con la autonomía municipal, ¿no? Claro. Y uno de ellos, o sea, y estos son temas prácticos y concretos que, insisto, ¿no? Hablar de autonomía municipal, que nosotros en la facultad lo usamos muchísimo, no es hablar del sexo de los ángeles. Ah, A ver, acá habíamos quedado, más o menos acá habíamos quedado la semana pasada. La discusión que se dio en el caso que llegó a la Corte Suprema de la petrolera ESO contra la Municipalidad de Quilmes, no sé si ustedes lo tienen presente, o les suena, o supieron de su existencia. Ahí, Cintia, dijiste algo, pero estás muteada. Algo alcanzamos a hablar de ese tema el otro día. La idea va a ser hoy por ahí dedicarle un rato a la tasa por inspección de seguridad y higiene y a lo que ahí se discutió. Pero tiene que ver con que la autonomía municipal te resuelve y podría resolver y podría ser mucho más atractiva la democracia local, mucho más digamos, accesible y mucho más fácil resolver las cuestiones. A ver cómo estoy de luz, ahí más o menos con qué me ilumino. Ahí. Mucho más accesible y mucho más práctico resolverle al vecino de a pie la satisfacción de necesidades públicas. Nuestro sistema federal y nuestro sistema federal fiscal tiene una gran distorsión. Y la tuvo con todos los gobiernos, con todos los colores políticos. La tuvo con el kirchnerismo, la tuvo con Mauricio. Digo, yo, un ejemplo, para como digo, que no me traten de gorila, un ejemplo crítico respecto del gobierno de Mauricio Macri. ¿Se acuerdan que tenía una directora de bicicletas en el Ministerio de Transporte? Que era una chica que parecen que decían las malas lenguas, que era una chica muy bonita, de 29 años, que cobraba con cargo de dirección nacional para enseñar a los intendentes municipales a hacer bicisendas. Digo, ¿qué sentido práctico tiene, no? Acá hay que recordar que el federalismo fiscal tiene dos principios de permanente aplicación, práctica y de palpable para cualquier persona que está en estas lides en un municipio del interior de la provincia de Buenos Aires o del conurbano, que son el principio de subsidiariedad. O sea, todo lo que el privado pueda hacer, que no lo haga el Estado. Y el segundo principio es el de inmediatez. Si lo va a hacer el Estado, que lo haga al nivel de Estado más cercano al ciudadano en la medida de lo posible. ¿No? Este es federalismo fiscal básico, una obra de Oates. Entonces, realmente no es accesible a cualquier intendente municipal poder diseñar una política pública de bicisendas. Todo indica que sí. ¿Qué sentido tiene que el Estado Nacional, el único sentido que tiene es que manejan una caja, que lo hacen con sentido de disciplinamiento? O sea, en el régimen federal, y sobre todo el régimen federal en un país grande como el nuestro, de gran extensión territorial, es inexplicable, ¿no? Y eso es lo que torna inexplicable que en la República Argentina los presupuestos públicos municipales solo prevean 1,40 pesos de recaudación cada 100 pesos que se recaudan. Y esta es la relación directa en esta inconsistencia. Y de esto se trata un poco la reivindicación de la autonomía municipal como una herramienta y como una política pública que podría implementarse en cualquier momento. O sea, cualquier gobierno y cualquier aspirante a llegar a gobernar una provincia o un país, si modificara las modificaciones estructurales pasan por acá. No pasan por otro lado que te quieren hacer creer vinculado, no sé, o sea, que el Estado Nacional se ocupe de ver cómo maneja la emisión monetaria para que no tengamos un 7% de inflación en un solo mes. Que el Estado Nacional se ocupe de ser coherente en las relaciones internacionales. Que el Estado Nacional se ocupe solamente del transporte interjurisdiccional entre provincias, del transporte aéreo, del transporte marítimo, del fluvial, pero no se ocupe de pavimentar calles. O sea, lo único que puede explicar la pavimentación de calles en manos de un ministerio nacional es Lázaro Báez. Si no, no tiene explicación.
Y aunque admitamos de que el ser humano es corrupto y se termina corrompiendo, como decía Platón, el poder corrompe, decía Platón, el poder absoluto corrompe absolutamente, decía Lord Acton en tiempos de monarquías absolutas, obviamente que esa corrupción es mucho más manejable cuando tenés a 2.200 intendentes municipales o a 135 en la provincia de Buenos Aires, con los cuales administrar la cosa pública, y no un presidente con un Julio De Vido y con un Lázaro Báez. Y además la oposición política tiene mucho más poder de control en un consejo deliberante, la inmediatez te facilita y se le hace mucho más difícil corromperse a un intendente municipal cuando tiene sus consejos deliberantes. Hay muchos argumentos en favor de la autonomía municipal, que no es una discusión teórica, una discusión solo para los constitucionalistas, o para los administrativistas, solo para los abogados. Autonomía municipal que costó ponerla arriba de la mesa, costó los fallos que yo les nombré la semana pasada, no el fallo solo que nombré, el fallo de Rivademar, la profesora de piano de la dictadura militar, el fallo Rosario con Santa Fe de 1991, la reforma del 94, y después los fallos que tienen que ver con cuestiones presupuestarias, ¿no? Intendente de La Rioja contra la provincia de La Rioja, que es del 2012, y Municipalidad de La Banda contra la provincia de Santiago del Estero, que es del 2014-2015. Y el último, al que le vamos a dedicar un buen rato, que es ESO, la petrolera ESO contra la Municipalidad de Quilmes, que es del 2 de septiembre del 2021, del año pasado. Dediquémosle un rato entonces a, si están de acuerdo ustedes, salvo mejor opinión, pueden introducirse, pues el PowerPoint sigue para el lado que ya habíamos visto la semana pasada de la relación jurídica tributaria, del sujeto activo y el sujeto pasivo, pero parémonos en la tasa por inspección de seguridad y higiene, que es un recurso tributario muy importante en los municipios de todo el país, de provincia de Buenos Aires en particular, y al que le podemos aplicar todas estas nociones que vimos del miércoles pasado vinculados a la relación jurídico-tributaria, cómo se constituye un hecho imponible. ¿Están de acuerdo que nos detengamos en, se les puede resultar de utilidad, de provecho, meterse un poquito en la tasa por inspección sobre higiene? Digan, opinen, escucho ofertas. Sí. Porque desde el punto de vista estrictamente práctico, la tasa de seguridad y higiene es, dependiendo del municipio, en todo el país y en la provincia de Buenos Aires en particular, o el primero o el segundo recurso propio de todo municipio. O sea, existen en la matriz tributaria de cualquier municipio, la base está dada por los recursos propios y los recursos no originarios, que son la coparticipación y los discrecionales. Dentro de los recursos propios tenés los recursos de los tributos inmobiliarios, la tasa por alumbrado, barrido y limpieza, algunos municipios lo llaman tasa por servicios generales, en los municipios rurales conviven con la tasa por la red vial municipal. Hay algo, dice Juan, respecto de General Paz, que el sector privado no existe. Bueno, es como Formosa, más o menos. Bueno, pero por ejemplo, Formosa no es broma, en Formosa el sector privado tampoco existe. Formosa es una provincia de 600.000 habitantes, que tiene una población económicamente activa de 400.000, de los cuales 320.000 son empleados públicos, nacionales, provinciales o municipales, ¿no? O sea, ahí Juan Ignacio tiró en el chat una broma y, digamos, te devuelve el centro con algo que a nivel provincial sí es real, con la provincia de Formosa, que es en sí mismo un caso de estudio y de análisis. Y el otro recurso tributario propio, originario, es la tasa por inspección de seguridad y higiene, o como más o menos la llamen las diferentes jurisdicciones, en diferentes jurisdicciones municipales de distintas provincias, que es la tasa que grava en general actividades comerciales. En Santa Fe se llama DREI, Derecho de Registro e Inspección. Es la TISH, tasa por inspección de seguridad y higiene de la provincia de Buenos Aires.
En Entre Ríos se llama tasa por inspección y profilaxis. En Córdoba se llama CIES, contribución que incide en las actividades económicas y de servicios. La CIES cordobesa es la del fallo Raffo. Hablamos acá del caso Raffo, del impuesto al valijero, de la tasa al valijero, sí, lo hemos Sí, nombrado, hablamos. ¿no? Sí, hablamos de Córdoba. Claro. Y es la misma tasa que en Tucumán se llama TASIS, o PASIS, o CASIS, que la hemos nombrado en el caso Compañía Química con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el hecho generador de la obligación tributaria? ¿Cuál es el hecho imponible? Ya que en la diapo, ahí en el slide, estamos en el hecho imponible como primer elemento del derecho tributario material. Bueno, como es una tasa, acuérdense lo que vimos en las reuniones precedentes, el hecho imponible tiene necesariamente que consistir en la prestación de un servicio, en la prestación del servicio de algo. Y ahí está el nudo y la médula de la crítica a la TASIS tucumana o a la CIES cordobesa. Tiene que consistir en la prestación del servicio de inspección. Más o menos así lo dicen todas las ordenanzas acá en Provincia de Buenos Aires. Inspección en seguridad, salubridad e higiene en comercios, locales, establecimientos, oficinas e industrias, ¿no? Entonces, el hecho imponible consiste en la prestación de un servicio que es la prestación del servicio de inspección. Con lo cual, si vas a inspeccionar algo, es requisito de procedencia de la tasa por inspección de la TISH, de la tasa por inspección de seguridad y higiene, contar con un establecimiento que vas a inspeccionar. Si no hay tal establecimiento, no tenés que inspeccionar, ahí haces agua. Pero es gran parte de la discusión que se ha dado en el caso del laboratorio Raffo. En el laboratorio Raffo, el hecho imponible consistía en los servicios de señalética municipal, de ornato público, de cuidado del medio ambiente. Al generar un hecho imponible tan ambiguo y tan laxo, que también le ocurre lo mismo a la TASIS tucumana, caes en una figura que parecería no ser una tasa, y se convertiría en un impuesto encubierto. En general, cuando se legisla de un modo border, nadie llama impuesto municipal, sino que lo que hacen es le ponen nombre de tasa, generan un hecho imponible que sea parecido al de una tasa, y ahí avanzan. ¿Por qué en Córdoba fueron por las CIES? Porque en su momento un tributarista que fue profesor mío, ¿no? Villegas, y su hija Villegas Ninzi, convencieron a los intendentes municipales cordobeses que podían aumentar la recaudación grabando a sujetos que no te votan, que no son vecinos, ¿no? Entonces, casi que Villegas lo que hizo fue ir al supermercado, no sé qué supermercado hay en Córdoba, pero un supermercado Carrefour seguro que hay, y le dijo Villegas al intendente: mira, todo lo que está en góndola es contribuyente, porque todo lo que llega acá le podemos, a las empresas que ejercen actividad económica, las podemos grabar. Que fue el caso del laboratorio Raffo, un visitador médico que llevaba muestras médicas a consultorios, fue grabado con la CIES, y el laboratorio Raffo, que tiene establecimiento en Ciudad de Buenos Aires, que tiene un establecimiento, un laboratorio acá en Vicente López, provincia de Buenos Aires, fue grabado con la CIES cordobesa. Y los 434 municipios podían grabarlos. ¿Por qué el gran escándalo jurídico para los que nos dedicamos a estas cosas? Y porque la Corte Nacional en el 2009 la declaró inconstitucional. Ahí es muy importante, en el fallo Raffo, después Martín te lo voy a mandar, leer el dictamen de la procuradora Laura Monti. Laura Monti ahí empieza diciendo, acá lo que hay que ver se llama contribución que incide en la actividad económica. La municipalidad, cuando contestó la demanda, dijo que es una tasa. Acá tenemos que saber, es una contribución, es una tasa, y es importante la clasificación tripartita, en el caso argentino, entre impuesto, tasa y contribución, porque nos va a permitir saber si esta especie tributaria
viola o no la ley de coparticipación federal de impuestos. Porque yo la llamo contribución, me dicen que es una tasa, no se presta ningún servicio, podría eventualmente violar lo que se llama la prohibición de analogía del artículo 9 de la ley de coparticipación, que establece que las provincias y las municipalidades no pueden gravar a los contribuyentes con tributos análogos a los que cobran por coparticipación. Por eso la importancia. Y por eso el dictamen de procuración termina diciendo, mire, esto se llama contribución. La municipalidad cuando se defendió dijo que era una tasa, pero claramente es muy parecida a un impuesto, porque no hay ningún servicio que se preste, porque no se puede prestar un servicio de inspección cuando no hay establecimiento. Fue declarada inconstitucional en el caso Raffo contra Municipalidad de Córdoba. En la provincia de Buenos Aires, la inmensa mayoría de los 135 municipios graban con el hecho imponible tradicional, que es por la prestación del servicio de inspección en establecimiento, en salubridad, seguridad y higiene, en comercio, locales, establecimientos y oficinas, se puede cobrar la tasa, se cobrará la tasa por inspección de origen. ¿Es requisito de procedencia contar con un local? Claro. Si no contás con un local, ¿qué inspeccionás? ¿Y en qué consiste la inspección? Porque acá hay todo un tema que tiene que ver, por ahí alguno de ustedes también se lo plantea dependiendo del ámbito en el que están, che, esa tasa es medio un choreo. Porque te graban, claro, te graban por el servicio de inspección, al servicio de inspección no te lo dan. ¿Qué inspeccionan? ¿En qué condiciones? Y te cobran un montón de plata encima, que fue la discusión que se dio en el caso de la petrolera ESO contra la Municipalidad de Quilmes. Miren, yo muchas veces cuando quiero explicar la verificación del hecho imponible, o sea, en la tasa de higiene, es lo que garantizan los municipios es un umbral mínimo de seguridad, salud y higiene. Y el servicio se presta, la verdad que todos los municipios tienen montados en el área de la Secretaría, o lo llaman ahora fiscalización y control, un servicio está montado. Y en general cuando está montado y se presta razonablemente bien, pasa completamente desapercibido. ¿Y sabes cuándo te das cuenta que no se presta o se presta mal? En general cuando hay una tragedia. El caso Cromañón, en la ciudad de Buenos Aires, es un hito. Y yo lo doy como ejemplo con una aclaración. La ciudad de Buenos Aires no es un municipio y en la ciudad de Buenos Aires no se paga la tasa por inspección de seguridad y higiene. Pero es parte del poder de policía del Estado, en el caso de la ciudad, porque es un híbrido del 109 de la Constitución, o de los municipios de provincia, hacer este contralor. Yo doy el caso Cromañón, que es más reciente, pero les podría dar, para los que somos más grandes, el caso Keyvis, que fue una tragedia en Vicente López. No sé si se acuerdan del caso Keyvis, que fue un boliche bailable que se incendió, que murieron un montón de chicos que estaban haciendo su fiesta de egresados de la escuela secundaria del Colegio La Salle de Florida, año 1994, 1995 creo que fue. ¿Qué falló ahí? El ejercicio del poder de policía municipal en seguridad, salubridad y higiene. Por eso digo, cuando falla es muy visible. Cuando funciona pasa desapercibido, ¿no? Y cuando no está bien montado, y cuando no se presta, y cuando no existen... A ver, el municipio de La Matanza tiene permanentemente prestado de modo coactivo, ya hablé yo que la tasa financia un servicio público divisible de demanda coactiva. El servicio de seguridad, salud y higiene, nadie te lo pide, vos se lo das coactivamente. En la cuenca Matanza-Riachuelo, la Municipalidad de La Matanza tiene operativos permanentes 24/7-365, donde se presta efectivamente el servicio de modo regular. De un modo menos trágico que los ejemplos que les di de Keyvis o de Cromañón. Yo me acuerdo, también en Ciudad de Buenos Aires, pero que hace unos años, hace no muchos, no sé si alguno de ustedes se lo acordará, era verano y en todos los medios de comunicación se había viralizado que un muchacho que caminaba en hojotas por la calle, creo que era Santa Fe y Pueyrredón, paseando el perro a las 2 de la mañana, paró frente a una panadería que era la Berlinesa y vio como unas lauchitas
comían y hacían caca arriba de las medialunas y de los vigilantes con crema pastelera. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguno lo vio o lo tiene registrado? Martín dice que no, pero Daniel pone cara que sí. Sí, sí, horrible. ¿Te acordás, Elsa? Sí, sí, lo vi en el noticiero, ¿Qué sí. pasa? Se viralizó. Ahora existen las redes sociales. El tipo lo grabó con el celular, lo Sí. viralizó, lo tomaron todos los canales de televisión y la Agencia de Fiscalización y Control de la Ciudad de Buenos Aires fue y lo clausuró. La Vanilés. Y después de clausurarlo, lo terminaron, unas 2 o 3 veces terminaron cerrando. ¿Eso qué es? Y evidentemente no hubo un ejercicio del poder de policía en la Ciudad de Buenos Aires, pero más vinculado a lo municipal, en seguridad, salud y higiene. Eso Ahora, eso es lo que caliza y lo que financia esta tasa. tengo ¿Alguien quiere una decir pregunta, algo? Fernando. Andrés. Dale, Andrés. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Vos? No, quería preguntarte porque generalmente en los municipios la tasa de seguridad y higiene está ajustada a los ingresos brutos. Corregime vos, no sé si es así. Es Sí, digamos, absolutamente así. fíjate Es que absolutamente si así. vos como mismo decís que se presta un servicio, digamos, una tasa por un servicio, ¿qué tendría que ver, ¿no? En relación a los ingresos brutos, la facturación de la empresa con la tasa de seguridad y higiene, ¿no? ¿Sabés qué? Mirá, ustedes se habrán dado cuenta que yo vengo medio guionado con todo esto, que es casi un estándar, pero en parte del guión lo que viene es hablar un ratito de lo que vos acabas de llamar, que es la base imponible, la base de cálculo. Todavía estoy en una etapa previa que es el hecho imponible, el hecho que genera la obligación de pagarla la tasa, que se preste el servicio de inspección. En un ratito, más adelante, vamos a hablar de, porque es la gran discusión, bueno, ¿cómo calculo la tasa, Claro. lo que pago por tasa? Es cierto lo que dice Andrés, anticipo el dato de que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en el año 2021, de 135 municipios que cobran, de los 135 municipios de la provincia, 134 cobran la tasa, hay un municipio muy chiquito rural que no me voy a acordar el nombre que no la cobra, y de los 134, 114 la cobran con la base de ingresos. Y vamos a ver por qué, cómo evolucionó ese tema y esa discusión. Es más, ahora me demoraría unos minutos fuera del Zoom, pero esto es mala mía, descuéntenme 2 puntos, pero debí haber preparado como material para que yo lo quería compartir, un informe que hizo la provincia de Buenos Aires en el año a tener mucha actualidad, que es un PowerPoint con toda la información de lo que representa esta tasa para los municipios de provincia y vinculado al caso ESO con Municipalidad de Quilmes. Ya lo que ahí se discutió. Así que en un ratito, Andrés, vuelvo sobre esto, lo anoto en la pizarra y vuelvo sobre la base. Dale, bárbaro. Estoy en la etapa de una de las cosas que se le criticó, digamos, la biblioteca pro contribuyente, dice, esta tasa es un choreo, no te prestan ningún servicio. Bueno, esto yo reivindico firmemente que sí se presta, y para reivindicarlo doy ejemplos, insisto, entre trágicos, algunos, como pusieron cara, Cintia puso cara de asco recién cuando le hablaba de las ratitas haciendo caca arriba de la media luna, pero son casos, digamos, bizarros, si se quiere, pero que demuestran que el servicio se presta. Y la falta de prestación del servicio, digamos, puede traer este tipo de consecuencias que les estoy nombrando. Y es un servicio que con el tiempo fue adquiriendo complejidad, ¿no? Hay municipios que para poder prestar este servicio tienen que contratar especialistas en distintas áreas, químicos, bioquímicos, ingenieros especializados en seguridad e higiene industrial, ¿no? Los municipios en general contratan o subcontratan a bomberos para aprobar los planos de incendio de las industrias, y acá aparte hay un poder de policía concurrente entre la provincia y los municipios, porque las industrias de determinadas categorías son habilitadas no solo por los municipios, sino también, porque ahora se me hizo una laguna, por este organismo de la provincia de Buenos Aires, que se llama, alguno ayúdeme. Ese. Ninguno. Ah, bueno, estoy viejo ya, pero ¿No es el me acuerdo, les digo, el OPDS, el organismo de la organismo provincia. de desarrollo? ¿Perdón?
¿El OPDS? Gracias, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, exactamente. El OPDS que habilita las industrias categoría 1, categoría 2, categoría 3. Bueno, esto ha adquirido un grado de complejidad. Perdón que te interrumpa, Germán, también está el tema de la habilitación post-Cromañón de lugares donde se concentran muchas personas, también tienen que ser habilitados por bomberos. Claro, existe. A ver, cuando ocurrió lo de Cromañón, o cuando ocurrió lo de Cromañón, yo recuerdo, en todo el conurbano bonaerense salieron a hacerse operativos de, digamos, control de habilitación de establecimientos de nocturnidad, bailables, o como los quiero llamar, o de donde se hacían recitales. Recuerden ustedes que fue en Tandil que se organizó, creo que por una Semana Santa, fue este cantante El Pelado, ¿cómo se llama? El Indio Solari. Olavarría. No. En Tandil lo suspendió el intendente. En Olavarría. En Olavarría lo hicieron y fue un desastre, pero a unos años antes en Tandil lo habían suspendido. Fue un caos también. Bueno, en Olavarría, lo hicieron en Olavarría con el Indio Solari, y lo organizó el municipio en un predio que alquiló el municipio, donde no había ni baños químicos y donde murió una persona. Sí. ¿Recuerdas? 2 personas. O 2 personas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de el variopinto supuesto de circunstancias en las que se generan estos controles de seguridad, salud y higiene, y donde además, en casos como el municipio de Olavarría, el propio municipio no resistiría una inspección. Muchas veces, aparte, a mí me da que entro a visitar algunos palacios municipales de distintos lugares del país o de la provincia de Buenos Aires por mi laburo, y que digo, si acá viene una inspección, no te lo habilitan. No, claro. Cables colgando, no hay matafuegos. Bueno, ¿no? Debería empezarse por casa y decir, bueno, tengamos un municipio en condiciones dignas y después salimos a inspeccionar a las industrias y a los comercios. Ese es el hecho imponible que le da argumento a la tasa por inspección de seguridad y higiene. Esa tasa es o el primero o el segundo recurso propio de los municipios junto con la tasa de servicios generales o de alumbrado, barrio y limpieza. Por eso la importancia, por eso la relevancia que tiene presupuestaria y por eso además el ámbito de discusión que genera. Porque ¿qué discusiones se dan? En sede judicial, en sede administrativa, en el ámbito académico, en los eventos que me toca ir a pelearme con los amigos que defienden empresas de los grandes estudios jurídicos que son, o de las Big Four que defienden a las multinacionales. Te dicen, no se presta el servicio. Y primer gran confusión, no es lo mismo el caso Raffo que el caso ESO con Quilmes, por ejemplo. Porque el caso de ESO contra Quilmes, voy introduciendo algún hecho, la petrolera ESO fue inspeccionada por el municipio de Quilmes por la tasa de seguridad y higiene de los años 1996 al 2001. Pero la petrolera tiene 2 estaciones de servicio en el municipio de Quilmes y le presta el servicio. Y de hecho, la Corte Suprema se hizo cargo y dijo que del expediente judicial surgía que la petrolera había sido multada y había sido llevada al juzgado de faltas por faltas que se habían detectado en las estaciones de servicio. Con lo cual el servicio se prestó. Primer tema. Vayamos al otro tema. ¿Se presta en forma efectiva o en forma potencial? Que es otra de las cosas de las que hemos hablado cuando en abstracto mencionamos al tributo tasa. Bueno, ya les dije, yo no me imagino que puedas prestar el servicio de alumbrado, barrido y limpieza de modo potencial. Yo no te puedo alumbrar potencialmente, no te puedo recoger la basura potencialmente, no puedo barrer potencialmente. Se presta efectivamente. Ahora después depende del municipio, se prestará 3 veces por semana, 6 veces por semana, pero ahí nadie, de hecho no hay discusiones sobre esto. ¿Dónde se da la discusión de que se presta potencialmente el servicio de la tasa por inspección de seguridad y higiene? Porque ¿qué te dicen? Pero escúchame, me estás cobrando un montón de plata y viniste 2 veces al año. Y ahí aparece el concepto de potencialidad. ¿Por qué? Así como el universo de contribuyentes de la tasa alumbrado, barrido y limpieza son todos los propietarios de inmuebles o usufructuarios a título de dueño, no sé, en Vicente López son 150.000, en La Matanza son 500.000,
habrá que ver en Ayacucho, o en Pergamino, o en Hurlingham, los contribuyentes de la tasa por inspección de seguridad e higiene son los que primero habilitaron un negocio. Son los que primero pagaron la tasa de habilitación. Y van desde una estación de servicio, una tintorería, un hipermercado, una pinturería, una industria, una fábrica, una carpintería. En Vicente López tenemos un universo que está constituido por 7, 8 mil contribuyentes, de todo tipo, ¿no? Ahora, ¿le prestás el servicio a los 7.000 contribuyentes? 8. Y mira, la verdad que es que no hay que inspeccionar o inspeccionarlo con poca regularidad a un concesionario de autos sobre la Avenida Libertador. Si el universo de inspectores, porque ¿cuántos inspectores tenés? 50 que salen a la calle todos los días. Pero van a la fábrica de pintura, van al cordón industrial de Munro, Carapachay, Villa Martelli, ¿no? En la Cuenca Matanza, la Municipalidad de La Matanza tiene 50.000 contribuyentes de esta tasa. Tiene creo que 200 inspectores. ¿Cuánto? Y hay muchos que están permanentemente afectados a la Cuenca Matanza de Rachuelo. Ahora, ¿no le caíste a una fábrica, a un local que vende muebles de Algarrobo frente a la Universidad de La Matanza? ¿No me prestaste el servicio en modo efectivo? Bueno, ahí aparece, en mi humilde opinión, y en esto la literatura está dividida, lo que se conoce como las razones de oportunidad, mérito y conveniencia. O sea, un universo de contribuyentes que son los que contaminan, de los que manejan inflamables, ¿no? Productos peligrosos. Ahora, Perdón, Germán, te hago una consulta. ese es el, si se quiere, el punto que sí, como no. Esta cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia, supuestamente no es que están por fuera de la decisión judicial, es una cuestión meramente política y que no debería llevarse a debate judicial. Exactamente. Ese es el argumento que yo suelo usar y que suelo sostener cuando me toca dictaminar o defender algún municipio, si contesto alguna demanda o algún tipo de planteo, o le doy letra al que la va a contestar. Mirá, o sea, insisto, acá hay un tema de razonabilidad. Es más, la literatura pro contribuyente, y como digo, ¿no? Los grandes estudios, Bárbaro Farrell, Allende Ibrea, Brullú y todos mis amigotes, ¿qué te citan? Te citan un fallo que es del año 1999, que es Gas Natural Ban, la empresa de gas privatizada en el menemismo, contra Municipalidad de La Matanza. El fallo no es de Corte Suprema, es fallo de la Cámara Federal de San Martín, porque ahí se ve que los abogados de La Matanza en el 99 durmieron y no llevaron a la Corte ni a la Corte Nacional, porque era justicia federal. Fueron condenados y declararon en ese caso concreto la ilegitimidad del cobro de la tasa de seguridad y higiene. ¿Por qué? Gasban tiene 2 establecimientos en la Municipalidad de La Matanza. Tiene una planta depuradora y de transferencia de gas que es enorme, que son varias manzanas, que es donde llega el gas que viene desde la Patagonia, se incorpora ahí el gas butano. Ustedes saben que el gas tiene ese olor, cuando vos abrís el gas de la hornalla, tiene ese olor feo, pues el gas butano que se lo incorpora para que lo detecte, si no, no lo detectarías, si no, no lo olerías. Y de ahí sale a la red domiciliaria troncal de distribución. Esa planta está habilitada por la Municipalidad de La Matanza y está habilitada por el Enargas. Y además, en el centro de San Justo, hay una sede comercial donde se atiende a los usuarios, a los clientes. Durante 6 años, la Municipalidad de La Matanza le hizo el ajuste y pretendió cobrarle, y durante 6 años no lo visitaron ni una sola vez. Y se cobraba, como anticipa Andrés Meli, sobre los ingresos brutos de Gasban, que es un montón de plata. ¿Qué dijo la Cámara Federal? Mire, se lo declaro ilegítimo porque usted no lo visitó, no le prestó el servicio ni una vez. Entonces ahí es donde, muchachos, oportunidad, mérito y conveniencia, los que son funcionarios, un poco de cabeza. Acá se aplica una regla que es la regla de Pareto. El teorema de Pareto lo conocen, ¿no? El 20% de los contribuyentes te explica el 80% de la recaudación.
en un municipio como Vicente López, que tengo 7.000 contribuyentes, al top 500, a los 500 más importantes, hay que visitarlos todos los meses. Entonces, yo que estoy en el área tributaria, no estoy en el área de recaudación, no en el área de fiscalización, les pasás un listadito todos los años y dicen, genios del gol, vayan y fiscalícenlo. Y en el libro de habilitaciones, a Carrefour, a Coca-Cola, a YPF, ¿no? A Mercado Libre, dejale constancia de que lo estás visitando y le estás prestando el servicio. Mirale el matafuego, prestale el servicio en forma efectiva todos los meses, que es lo que no hizo el municipio de La Matanza en el caso de Gas Banco. Ahora, dicho esto, te estoy mezclando un poquito las cuestiones prácticas con las cuestiones doctrinarias o cómo se da la discusión en un expediente judicial. En el caso de eso contra la Municipalidad de Quilmes, el municipio de Quilmes había inspeccionado, tal es así que se hizo una pericia donde constaba que se habían hecho causas en el juzgado de faltas, habían sido multados, y la petrolera eso ni siquiera impugnó la pericia donde surgía que el municipio visitó con alguna asiduidad, poca, mucha, pero lo hizo, entonces no se discutió. De ahí la discusión entre prestación efectiva y prestación potencial. De ahí que a los funcionarios, a los que son concejales y el día de mañana pueden estar en el Ejecutivo, en el área de ingresos públicos o en el área de fiscalización y control, es de buena política municipal, es de un buen ejecutivo que cuando se reúne en el gabinete diga, muchachos, para no tocarme la recaudación, inspeccionemos a los que sabemos que van a ser asistidos por los grandes estudios argentinos, por las Big Four, a los que me explican el 80% de la recaudación de la tasa. Si no va a ser una tintorería no pasa nada, pero las petroleras, los centros logísticos, las grandes marcas, los shoppings, ahí hay que caer, insisto, che, secretario de Ingresos Públicos, tráeme la lista de los principales contribuyentes. Bueno, se la da el secretario de Gobierno, esto tendría que inspeccionarlos toda la semana, todos los meses, que el libro de habilitación cuando lo usen de prueba esté lleno de sellos, y si lo clausuraste, lo clausuraste, ¿no? Así debería funcionar, así se sugiere que funcione. Dicho esto sobre el hecho imponible, avancemos sobre los sujetos obligados y algunas, digamos, cuestiones límite, algunas cuestiones que sí han traído discusión. O sea, todo aquel contribuyente que integró el padrón de comercio e industria es obligado al pago de la tasa. Algunas observaciones que han hecho, que en la experiencia tengo, la estación y como estoy en terreno federal, no tengo que pagar la tasa, porque estoy en terreno federal y la municipalidad no puede involucrarse. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Escucho opiniones. Sí, que puede pagar. Creo que hay un fallo contra un parque nacional, ¿puede ser? Algo hay contra un parque, pero es el Parque Nacional, pero yo creo que un contribuyente está dentro de la estación de tren. Voy a buscar, mientras tanto, Hace un poco de ruido. Estaba choreando el impuesto a la ganancia con la petrolera, con Petrol. Se le escapó. Claro. Yo todo lo que dije, perdón, para que lo deje grabando, todo lo que dije, yo lo digo, a mí me invitan, por ejemplo, al encuentro de impuestos de IDEA, que son todos empresarios. He ido a hablar al encuentro a AmCham, la Cámara de Comercio Norteamericana Argentina, hasta después les voy a contar algo que me ha ocurrido a raíz del fallo eso, pero tengo excelente relación. Y yo digo esto mismo. A ver, no tengo que guardarme un as bajo la manga. Estrategias desde lo procesal, desde la defensa, y después, desde el asesoramiento, así como ellos se preparan para asesorar a las empresas y lo dicen, yo digo, mira, yo tengo un intendente municipal al que lo quiero asesorar, le tengo una mano, maestro, hace esto y con esto vas a andar bien.
no es, no es algo escondido, digamos. Así que grabá tranquilo, Martín, que sopre como el muchacho, el ministro Pampeano, no vamos a ir. A Paula le hace ruido porque dice que en terreno federal, ahí la discusión es si las provincias y los municipios pueden ejercer el poder de policía y el poder tributario en terrenos federales. Ahí, esta es la pregunta que le estoy haciendo. Tiene que ver con una discusión que duró todo el siglo XX, que era si se aplicaban las tesis finalistas o las tesis exclusivistas. O sea, la materia federal es exclusiva y ahí las provincias y los municipios no se meten. Y las tesis finalistas es, bueno, atendiendo a la finalidad del ejercicio del poder de policía, podría ejercerse o no. O sea, ¿puede meterse la Municipalidad de La Matanza adentro de la Universidad Nacional de La Matanza? ¿Puede meterse la Municipalidad de Ezeiza en el aeropuerto Ministro Pistarini? No puede meterse, por ejemplo, la policía bonaerense en una universidad nacional. No. Y la Eso federal seguro. tampoco. Ni siquiera la federal, sin permiso del... Ahora, Estamos hablando de el poder algo que está en la... tributario, Estamos hablando de algo que está en la Constitución Nacional y que se llama Establecimientos de Utilidad Nacional. Artículo 75, inciso 30. Que si lo leemos nos da la respuesta. Corresponde al Congreso, dice el artículo 75. Inciso 30. Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la Nación y dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional. ¿Cuáles son los establecimientos de utilidad nacional? Las universidades nacionales, las cárceles, los puertos, los aeropuertos, las rutas nacionales, donde tienen peaje, la autopista del Sol. En el territorio de la República, punto. Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines. O sea que tienen poder tributario y poder de policía. Pueden, en tanto en el aeropuerto de Ezeiza, cuando vas a despachar las valijas que te venden vitualla, comida, lo que sea, están habilitados por la municipalidad y pagan tasa de seguridad y higiene. Que me hizo esa misma consulta un alumno que trabajaba en el estudio Pérez Salati, Grondona, Martínez de Oz, ¿no? Todos apellidos de la puta oligarquía, diríamos hoy. Todos amigos, ahí los pibes que laburan en tributario en Pérez Salati, uno fue ayudante mío en la UBA, se fue a laburar a Pérez Salati, después había ido a laburar a las Torres Gemelas, voló por los aires en el 2001 y se volvió para acá. Maxi, un genio, un crack. Maxi es un pibe que habla japonés, alemán, francés, italiano, chino, ruso. No consigue un cliente ni en pedo, porque bueno, pero es un ratón de biblioteca y bueno, lo contrataron en Pérez Salati. Tuvo un en su época, él mismo era accionista de LAN, de la empresa aérea. Y la municipalidad de Ezeiza no tuvo mejor idea que pretender habilitar los hangares donde se guardan los blanca, donde la Corte Provincial ha dicho que ahí no hay poder de policía municipal porque ahí se ejerce el poder de policía de salud de la ley 10.606 que regula la actividad farmacéutica en la provincia de Buenos Aires. Yo igual insisto en que, bueno, a los municipios me preguntan, mira, habilitarle por lo menos la parte de la farmacia que se ocupa de vender cosas que no son farmacéuticas. Vos lo que no tenés es poder de policía sobre la droga. Ahí está el CEDRONAR a nivel nacional y el Ministerio de Salud a nivel provincial. Haya matrícula en los establecimientos
disponible con becas o algo, pero he recibido muchas veces consultas de muchos municipios y el Gran Vicente López nunca han resuelto. ¿Qué hago? ¿Habilito o no habilito las escuelas de gestión privada, las parroquiales, los clubes? Porque el poder de policía hay que ejercerlo igual, ¿eh? Porque si en el... Los clubes sí tienen poder de policía, en eso no. y los Sí, sí. educacionales también. El comedor de un colegio parroquial. Si mañana tenés esquerito, el poder de policía, Tal cual. ahí son temas border para analizar y para Claro. evaluar si querés o no hacerlo, cuánto vas a recaudar, si no recaudás, qué podés manejar. A mí me había ocurrido al Olivos Leones Club. Bueno, los sanatorios, las clínicas. El Hospital Británico me vino y me hizo el planteo acá en Vicente López. Tiempos de Japonés García, antes de que gobernara Jorge Macri. No, que está dentro de la AFA. Esas son las cosas que ustedes, cuando les toca legislar, analizar o gestionar, pueden evaluar respecto de cómo administrar el hecho imponible de la tasa. Vamos a la base imponible. Eso, La base de cálculo, o sea, que es cómo se cuantifica en lo que cualquier tenés que tasa. pagar. Algo ya anticipé. Cuando hablamos de la tasa en abstracto, yo les conté que en el caso argentino, la tasa por alumbrado, barrido y limpieza tomar como manifestaciones de la capacidad que tiene alguien de contribuir al gasto público, a la renta, al patrimonio y al consumo. Manifestaciones que se usan en los impuestos nacionales y provinciales. Renta, ganancias, patrimonio, bienes personales, consumo, IVA. Patrimonio, impuesto inmobiliario, consumo, ingresos brutos provincial. Bueno, la Corte ratificó este mismo criterio en 1971 en el fallo Esniafa con Municipalidad de Berazategui en la tasa de seguridad y higiene, donde se utilizó como base de cálculo los ingresos brutos. Acá esto también es discutible. La literatura procontribuyente te va a decir, mirá, tendría que haber un vínculo, una relación razonable entre el hecho grabado y el modo que lo calculo. En la tasa alumbrado, barrido y limpieza, esa literatura te dice, no, lo mejor es que no tengas en cuenta el valor de la propiedad, ten en cuenta el servicio que prestás. Cobrale lo mismo por los metros de frente al vecino de San Justo, Ramos Mejía, que es lo más chetón de La Matanza, que al vecino de Virrey del Pino, González Catán, ¿no? Por los metros de frente. Del otro lado, los que adherimos a la idea de que nuestra Constitución Nacional establece es una Constitución social y democrática de derecho, donde es admisible redistribuir entre el universo de contribuyentes y redistribuir razonablemente la forma en que se gasta y que se recauda, sostenemos que puede haber parámetros que nos permitan gravar en función de la capacidad contributiva del obligado al pago. En el alumbrado, barrido y limpieza a través del valor de su propiedad. Bien. Por ejemplo, ¿no? Entonces, y esto, yo el otro día les dije, si quieren miren la audiencia pública, si no sé, ¿alguno la vio? No la vio nadie. No, No tienen una vida aburrida como la mía, pero miren No. la audiencia pública en el STIF. Véanlo, Jorge Macri lo dice. A mí, que yo pueda cobrar valor sobre el valor de las propiedades, la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, me permite cobrar más que proporcionalmente por el mismo servicio de alumbrado al vecino de La Lucila, que es el más rico de mi municipio, que al vecino de Munro. El servicio que le presto es el mismo.
le cobro más caro al de la Lucila. Y lo consideró justo. Claro, la literatura pro contribuyente de las grandes empresas, porque esto no lo discuten en general Doña Rosa y el vecino de Martelio de Murro, te lo discute el dueño de una estancia, te lo discute el de la sociedad rural, te lo discute el de la petrolera. Claro. Entonces, en las tasas inmobiliarias se redistribuye a partir del valor de la propiedad. En la tasa de inspección de seguridad y higiene, ¿cuáles son los parámetros de cálculo posibles? Bueno, primero, cantidad de empleados, cantidad de personal. ¿Por qué? Porque la cantidad de personal puede ser un parámetro de la dimensión de mi negocio, de la empresa grabada. ¿Qué digo yo a eso? En los años 90, cuando gracias al menemismo tuvimos récord de desocupación, como mínimo es antipático grabar más al que más empleados toma, como mínimo. La otra posibilidad es, mirá, grabemos en proporción a los metros cuadrados de superficie de la propiedad habilitada de la empresa o los metros cúbicos cubiertos, porque eso es un parámetro de lo que el inspector va a inspeccionar. Pero hay empresas que necesitan tener mucha superficie. Incluso otro de los temas borders relacionados al hecho imponible que no les nombré y a la sociedad rural. Las explotaciones rurales están con la tasa. Bueno, yo creo que por lot. Ahora, las extensivas, alambrado y vaca y nada más, alambrado y soja y nada más, me suena raro. Me parece que no. Ahí no lo acompaño. Ahora, que el parámetro sea la superficie, te cobro por metro cuadrado por año, por metro cuadrado descubierto, cúbico cubierto por año, puede ser también antipático. Yo no digo que la base de ingresos sea perfecta, pero es una manifestación que te da una dimensión de tu negocio. ¿Cuánto facturás por año? Sobre todo cuando las alícuotas no se zarpan, que es lo que está pasando, es que las alícuotas están empezando a zarpar, ya superaron el 1%. Germán. Una tasa municipal de seguridad y higiene, ahí voy, Sí, Juan, sí. Una tasa municipal de seguridad y higiene con más de un 1%, empiezo a pensar que es muy difícil de defender, porque ahí va a venir la otra discusión que es la relación razonable entre el costo del servicio y la cuantía de la tasa. Sí, Juan. No. Bueno, yo actualmente soy concejal. Tengo algunas cuestiones, estoy capitalizando mucho. General Paz. ¿De dónde sos concejal? Del interior de la provincia de Buenos Aires. Cerca estoy, igual, de Capital y de La Plata. No, te quería plantear esto, porque por ahí muchas veces, a nosotros nos cuesta entender cómo el Ejecutivo llega a dimensionar su nivel de gasto en cuanto a, o sea, cuánto le cuesta el servicio prestarlo, ¿sí? O sea, cuánto le cuesta el alumbrado público, cuánto le cuesta el servicio de inspección en este caso. Pero creo que si arrancás por ahí, digamos, cuánto me cuesta, qué sé yo, un cuerpo de 5 inspectores, la cuestión administrativa de papeleo y demás, y arrancar de ahí para cobrar la tasa. Me parece que ahí se mete en un bardo porque me parece que le saldría medio barato. Me parece que arrancan por el otro lado, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo puedo recaudar lo máximo en este concepto? No sé si por ahí fui clarísimo. Claro. Aparte, de hecho, es el gran nudo de discusión de esta tasa. Y es el nudo de la discusión que se dio en el caso de eso con Quilmes. Porque la Corte Nacional convalidó que se cobren las tasas municipales tomando como base de cálculo los ingresos brutos de los contribuyentes. Es una manifestación razonable de capacidad contributiva. Pero ¿qué pasa? Si los ingresos de contribuyente de la facturación es muy grande, te puede dar un valor de liquidación de la tasa enorme, muy caro. Entonces ahí empezás a analizar, che, ¿y esto qué relación guarda con la prestación del servicio? ¿Cuánto se gasta en la prestación del servicio? Ese es el punto, si se quiere, débil de lo que se está discutiendo. Nunca va a ser confiscatorio.
La confiscatoriedad, que es un límite constitucional al poder tributario, que la Corte, por ejemplo, se ha pronunciado en los casos del ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias, yo ya les nombré el fallo Candy o el fallo Teller-Hermitage, y sí, porque de la ganancia grabada, en el caso Candy, la pericia contable determinó que si no aplicás ajuste por inflación, pagaste el 59% de impuesto a las ganancias. Ajustás por inflación y pagás el 35%. Confiscatorio. ¿Qué es la confiscatoriedad? Es el supuesto en que un tributo grava una porción de la renta o el patrimonio gravado que lo torna insoportable y que lo torna una confiscación inaceptable para la Constitución. Así se dice generalmente la fórmula que usa la Corte en sus sentencias. Cuando vos grabás con seguridad y higiene, con una alícuota del 0,6, del 0,8, del 1, del 1,2, que ya el 1 y el 1,2 a mí no me gusta, pero grabás con esas alícuotas. Yo tengo acá en Vicente López, tenemos de contribuyente a Mercado Libre. Cada vez que le hacemos una... O sea, la posición mensual de Mercado Libre en Vicente López son 30 millones por mes. No gasta Vicente López en Mercado Libre 30 millones de pesos por mes en prestarle el servicio. Y no me da vergüenza en decirlo. Porque la relación no es una relación directa, costo del servicio para prestarle a Mercado Libre y lo que paga Mercado Libre. La relación que nosotros defendemos es la relación global. ¿Cuánto cuesta montar totalmente el servicio y cuánto paga el universo contribuyente? Así todo se puede hacer difícil. Porque cuando vos contás cuánto recaudás en total por el costo global del servicio y cuánto recaudás totalmente, te puede pasar que te vayas de mambo. Y que digas, che, el presupuesto... Es más, ¿qué dicen? Miren, yo ahora estoy haciendo una maestría, que lo tengo de profesor en la maestría Enrique Bulitgoni. Enrique fue mi oponente en la causa ESO. Yo representé a los 50 intendentes municipales y Enrique representó a la Asociación de Estudios Fiscales. Y Enrique, sin darse cuenta que yo estaba escuchando en el Zoom de la maestría, empezó a criticar el fallo ESO y a decir que los intendentes municipales reconocían que si perdían la recaudación de la tasa, perdían un 30% de su presupuesto. Y no gastan un 30% del presupuesto en prestarle servicio, dijo Enrique. Lo que Enrique no contó, eso se lo contó a los alumnos, que la mayoría son todos pro-contribuyentes. Yo en eso soy medio una oveja negra. Pero lo que Enrique no contó es, y por eso le digo en serio, sin joda, que la audiencia pública en algún momento puede mirarla, 6 expositores a favor del municipio de Quilmes, que son los amigos del tribunal, 6 a favor de la petrolera, y después los ministros de la Corte interrogaron a la abogada de la petrolera, a María Inés, y a la abogada del municipio de Quilmes, a Silvina. A María Inés la destrozaron. Pues siendo una tributarista que cobra $400 la hora, hizo agua por todos lados. Silvina, que es una abogada que laburaba para el municipio de Quilmes como abogada interna, no era tributarista, trató de defenderse como pudo. La discusión pasa por ahí, Juan, por cómo justificar esto. Y yo te digo, mira, de eso se hizo mucho cargo el intendente Esteban Echeverría, que se preparó muy bien, Fernando Grey, que explicó el presupuesto que yo tengo municipal, en aquel entonces eran 2.000 millones de pesos, todo el presupuesto eran 2.000 millones de pesos en el 2018, 2019, era equivalente a lo que la Ciudad de Buenos Aires gasta para arreglar veredas. Y de ese presupuesto, más de la mitad es coparticipación y la otra mitad era seguridad, higiene, ABL. Y en realidad yo tengo un universo de contribuyentes que gasto mucho más de lo que recaudo. Porque ahí hay que explicarlo. Inclusive, yo estoy empezando a pensar que tal vez lo que hay que hacer es repensar la redacción. Ahí voy, Marianela, con tu pregunta en el chat. Repensar la relación entre el hecho imponible y podría actualizarlo.
Y hoy decir que el hecho imponible no es solamente la prestación del servicio de inspección en seguridad, salud y higiene en comercios locales y oficinas, sino que, como lo explicamos en la Corte, el hecho imponible admite 3 etapas. Una es la etapa previa, que es la etapa normativa. Hay un costo que tiene que ver con tu laburo como concejal. Vos no sos un costo directo del servicio de inspección, pero sos un costo indirecto. En la fiscal impositiva, en el código de faltas, en el código de habilitación, en el presupuesto, tu laburo es un costo indirecto. Después está la etapa operativa, que es la que busca, que sale a inspeccionar y demás. Después hay una etapa sancionatoria, que es una tercera etapa, que es lo que cuesta el juzgado de faltas. También hay otra etapa que tiene que ver con salir a buscar a los clandestinos, al tipo que no paga la tasa pero que no habilita, y que lo tenés que clausurar y tenés que perseguirlo, encontrarlo. Y después está lo que se llama la etapa, que muy bien lo explicó Gray, de remediación, el costo de remediación ambiental. Hoy, el hecho imponible es todo eso. Y cuando haces la cuentita de todo eso, en definitiva es a lo que se dedica la municipalidad. Se dedica la mitad del tiempo a alumbrar, barrer, limpiar, la otra mitad todo esto, y después a un montón de cosas más, que sí es cierto que las municipalidades, que es el gran problema del federalismo fiscal argentino, prestan servicios que no tienen asignado recursos de financiamiento, porque las municipalidades se dedican a la seguridad, se dedican a la salud, se dedican a la educación, pero no hay sincerado un modo de financiamiento. Entonces, lo que critican los pro-contribuyentes, eso es así, pero no es mi problema. Pindonga no es tu problema, porque en definitiva, nosotros vivimos acá, todos, y los hijos de los gerentes de las empresas multinacionales y de los grandes estudios también viven en San Martín, en Vicente López, en Loma de Zamora, en General Paz. Entonces, claramente sí es un tema probablemente para otro curso y probablemente para laburar, que es rediseñar el federalismo fiscal y rediseñar la coparticipación federal. Porque como en las municipalidades reciben 1,40 cada 100 de lo que se recauda, pero gastan 6 cada 100, los 4,60 de diferencial salen de algún lado. Entonces, ahí es lo que estoy diciendo, lo está ratificando en el chat Elsa. Este es un tema que excede la tasa sobre higiene, pero que es parte de la discusión marco en la que se dio el caso eso con la Municipalidad de Quilmes. Espera que vuelva al chat. Tomo el comentario, la pregunta de Marianela, la relación entre el principio de no confiscatoriedad y la presión fiscal. Claramente, cada vez que un tributo es declarado inconstitucional por confiscatorio, tiene que ver con que el diseño de la matriz tributaria, sea nacional, sea provincial o sea municipal, en general esto se da en los impuestos nacionales, se salió de eje producto del aumento de la presión fiscal. Hay un vínculo. Lo que pasa es que el principio de no confiscatoriedad se aplica en un impuesto en particular. Por ahora, hay un artículo, yo recién les nombré a Enrique Bulitgoni, él escribió una vez un artículo sobre el principio de no confiscatoriedad y el análisis del concierto de la totalidad de los tributos. Nadie demandó por confiscatoriedad del sistema tributario. Las demandas de confiscatoriedad han sido sobre un impuesto en particular, en general ganancias, ahora los impuestos aduaneros, pero en realidad puede ser confiscatorio el sistema tributario en su totalidad sobre un contribuyente. Germán, abogado, tributarista y docente. Yo soy responsable inscripto en el IVA. ¿Por qué? Por mi nivel de facturación, no soy monotributista. Ganancias lo pago con la alícuota del 35, porque es un engaño, nadie paga, muy poca gente paga una alícuota menor. Pago ingresos brutos con la alícuota del 4. Pago aportes y contribuciones a la seguridad social porque soy empleador, tengo un par de empleados en mi estudio. No pago seguridad y higiene porque los profesionales, yo estoy en desacuerdo con eso, pero en provincia de Buenos Aires no pagan. Pago tasa de alumbrado, barrido y limpieza.
pago impuesto inmobiliario, patente automotor. Yo estoy preparando mi declaración jurada de ganancias del año pasado. Facturé, yo no me quejo, a mí me va, en la profesión me va. Pero cuando hago la Bienes cuentita personales, de lo te que yo olvidaste. facturo, bienes personales también, y tengo todito declarado, y garpo. Bueno, hoy pagué los anticipos, yo hoy pagué de anticipos una pequeña fortuna también, el quinto anticipo de bienes personales y de ganancias. Digo, yo soy de los tipos que a mí no me avergüenza lo que facturo y que facturo bien, y no tendría problema por mostrar mi declaración jurada y lo que garpo para mostrar que este país no funciona porque nadie paga, o casi nadie paga. No. Pero a mí me come más de la mitad de mi facturación anual el sistema tributario. Digo, podría plantearlo, ¿qué pasa? En un país que tiene un 40% de pobres creo que sería medio indigno plantearlo, porque en los países escandinavos, en los países de Europa, ya tienen una presión fiscal que ronda el 55%, que es más o menos lo que tengo yo, que tengo una economía muy blanca, tampoco también lo digo y que se grave, digo, yo estoy alcanzado más o menos con un 55% de mi facturación. Yo le facturo a una municipalidad un honorario de 500.000 pesos, me dan 250.000 pesos y papelitos por 250.000. Esta es mi realidad. Y es la realidad de los que tienen una economía más o menos similar, registrada, ¿no? Con lo cual, sí, Marianela, claramente hay una relación entre el principio de no confiscatoria y la presión fiscal. Lo que ocurre es que la presión fiscal se analiza en el sistema tributario global y por lo menos por ahora el principio de no confiscatoriedad ha sido judicializado en un impuesto individual y Enrique lo ha planteado como un tema de análisis. Con lo cual, si me haces acordar, Martín, porque el otro tendré que mandarles material, les puedo mandar el artículo de Enrique Bulirgoni para compartirlo y que lo analicen, pero muy atinado la observación de Marianela, por eso quería detenerme ahí. Sigamos con el hilo conductor de que la base imponible de ingresos, pues me queda media horita, se ha discutido en la tasa por inspección y por qué, aparte, ¿cuáles son los ingresos? ¿Todos? ¿Una parte? Y ahí entra, y es la discusión del caso del fallo ESO, y después le voy a dar los detalles del fallo ESO, si no es hoy, se los daré el jueves que viene. Aviso parroquial, el miércoles que viene tengo la charla esta con la Tuta Hernández y con López Murphy en La Matanza, y se solapa con esta actividad y es presencial exclusivamente, entiendo. Con lo cual nos estaríamos encontrando el jueves que viene de 18 a 19:30, 19:45. Ahí aparece otro elemento que es un límite que hay al poder tributario municipal que está dado por el convenio multilateral. Hasta ahora hemos hablado de un límite que fue la ley de coparticipación. Acá aparece otro que tiene que ver con la base imponible, con la base de cálculo, que es el convenio. ¿Escucharon hablar ustedes del convenio multilateral alguna vez? Paula siente, Daniela siente, Juan también. Es un convenio. Sí, también. Es un convenio que... Por los ingresos brutos. Claro, ingresos brutos es un impuesto que existe desde el año 1948, creo que se los dije, primero en Provincia de Buenos Aires, después en Ciudad de Buenos Aires, que a raíz de que empezó a gravar las actividades lucrativas, se llama ingresos brutos desde el 74, hubo que generar convenios. ¿Por qué? Porque te cobraban la alícuota llena la Ciudad de Buenos Aires y la capital, hicieras la Coca-Cola, pagabas la misma por la alícuota de provincia, el total de tu facturación, por la alícuota de capital, el total de tu facturación, y había algo que se llamaba doble imposición. Claro. Ya dijimos acá que la doble imposición no es inconstitucional, pero puede ser tonta. Si las 24 provincias grabaran la totalidad de las ventas, o sea, las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, la totalidad de las ventas de la Coca-Cola con alícuotas del 3 o el 4%, Coca-Cola pagaría de ingresos brutos entre el 72 y el 90%. ¿Qué, Elsa? Ay, disculpe, no me di cuenta. No. Yo lo liquidaba. Sí, yo liquidaba convenio. Vos liquidabas convenio. Claro, bueno, en distintas el provincias. Convenio lo que hace es repartir las ventas de una empresa entre todas las jurisdicciones en las que tiene actividad. Primero, provinciales. Para eso tiene dos sistemas. Un sistema general, se los cuento muy rápido, ¿no? El régimen general,
donde vos tenés un coeficiente de ingresos y un coeficiente de gastos. Le das a cada provincia, de acuerdo a lo que vende, el coeficiente de ingresos, pero si tenés gastos, por ejemplo, la planta industrial está en provincia de Buenos Aires, la mayoría del gasto va a estar en provincia de Buenos Aires, entonces entre el coeficiente de ingresos y gastos generas un coeficiente unificado, que es con lo que cada empresa paga ingresos brutos en cada jurisdicción en la que tiene actividad. Tema de contadores, más o menos complicado. Tampoco, a ver, Elsa, que liquidó ingresos brutos, lo puede explicar a todos. No hay que hacer premio Nobel de economía, ¿no? Lo podríamos hacer. Y después No, me costó mucho al principio. Mucho, pero viste que mucho. aparte hoy se aplica se hace todo con un aplicativo, viste, el aplicativo que tenés, generás Sí. el CM03, el CM05, Sí, metés todo, lo liquidás junto con el IVA y de ahí sale todo en el aplicativo web. sí. Ah, no, yo no lo sé. No llegaste a Pero usarlo sí. con el aplicativo web. No, pero hacía la declaración anual. Claro, todas exactamente. Y después las existe el sedes. régimen general y los regímenes especiales. En los artículos que van del 6 al 13. ¿Y qué son los regímenes especiales? La construcción, las entidades financieras, las compañías de seguros, los profesionales, el transporte, algo que se llama que es un quilombo, la mera compra, que está en el artículo de productos primarios. Todo eso para ingresos brutos para provincias. Convenio multilateral aprobado el 18 de agosto de 1977 en Salta, plena dictadura. Es el que se usa hoy. Tiene un articulito, el famoso artículo 35 del convenio, que es el que se aplica para las municipalidades, que es el objeto del quilombo. Hoy tiene 4 párrafos el artículo 35. El primer párrafo dice: las municipalidades que apliquen tasas, derechos o como lo llamen, y utilicen como base de cálculo los ingresos brutos del contribuyente, con una técnica legislativa un poco cuestionable, dice, podrán gravar hasta el 100% de la base provincial. Este primer párrafo del artículo 35 del convenio multilateral lo llamamos regla de tope. O sea, una municipalidad de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la de General Paz, donde es concejal Juan, ¿puede establecer la tasa de seguridad y higiene con la base de ingresos? La respuesta es sí. ¿Qué ingresos puede tomar la Municipalidad de General Paz de un contribuyente que tiene local en la en la Municipalidad de General Paz? Podrá gravar hasta el 100% de la base provincial. O sea, cuando haces ese convenio multilateral y el contribuyente le atribuyó a Provincia de Buenos Aires un coeficiente de 40 sobre 100, el municipio puede apropiarse hasta 40 sobre 100. No puede apropiarse los 60 que son ingresos de Capital Federal, Córdoba, Santa Fe. ¿Me entendieron hasta ahí? El resto, pues esto no es muy difícil, pero de hecho es de lo que se discute permanentemente. Si no lo entendieron, lo repito de nuevo, no tengo ningún problema. Por favor. Marianela dice, Sí, por no. favor. Una empresa factura 100 en todo el país. De los 100, cuando hace el convenio multilateral, que Elsa le tocaba liquidar, ¿viste? Que no es, che, ¿cuánto vendiste en provincia? Vendiste 40. No es vendí. Es cuánto vendiste por un lado, cuántos gastos tenés por el otro, generás un coeficiente de ingresos, un coeficiente de gasto, tomás el unificado. Yo no te voy a hacer esa cuentita, Daniel, pero sí te digo que eso que hizo el contador determinó que el coeficiente unificado para Provincia de Buenos Aires de esa empresa, que en todo el país vendió 100, en provincia le aplicaste el coeficiente unificado y le tocaron 40. Le atribuiste 40 de las ventas, pero ¿por qué? Porque no se atribuyen directamente, con un coeficiente, pero bueno, le atribuiste 40. La municipalidad de Hurlingham, Daniel, no le puede tomar al contribuyente solo los ingresos que toma provincia. Por la provincia. Esto se llama regla de tope.
2 comentarios con respecto a la regla de tope. ¿Por qué se puso esto en el convenio multilateral del año 77, en el primer párrafo? Bueno, porque hay municipios, había municipios que te tomaban el total país. Claro. Por ejemplo, el municipio de la Banda del Río Salí en Tucumán, que está muy cerquita, está entre San Miguel de Tucumán y el aeropuerto, pasás por adelante del municipio de la Banda del Río Salí. Todavía hoy lo hace. ¿Y por qué lo hace? Dice, ¿sabes qué? Yo no firmé el convenio multilateral, lo firmó la provincia, y como yo no lo firmé, no lo obedezco. Y pierde todos los juicios, obviamente. Pero ahí se puso una regla de tope. Mire, si su provincia tiene un criterio de asignación de ingresos y el convenio le toca tanto, usted no puede tomar más que lo que le toca a su provincia. ¿Qué hace? La provincia se convierte en una especie de país y el municipio en una especie de provincia. Y aplicás las reglas del convenio. De esto se trata este artículo 35. Digo, algún grado de complejidad, pero no es tan complejo. Digamos, No. esto se puede ejemplificar. Una empresa que en todo el país facturó 100 y que de la provincia de Buenos Aires le tocan 40, bueno, la municipalidad puede tomar hasta 40, no más que 40. El segundo comentario que les hago, bueno, y en relación a esto, todavía hoy las municipalidades de Misiones tampoco le dan bola. El segundo comentario es, pero si la provincia de la que yo soy municipio no graba determinados conceptos, ¿los puedo grabar? Porque el artículo 35 dice, podrá grabar hasta el 100% de la base provincial. Provincial. Y acá sería un tema, ¿qué pasa cuando la base provincial no está integrada por las exportaciones? Cuando una empresa exporta, ¿no? Puede ocurrir que las exportaciones no integren la base, o puede ocurrir que sí. Provincia de Buenos Aires no integra la base. ¿Por qué? Porque quiere que fomentar las exportaciones. Como yo suelo decir, grabar exportaciones con ingresos brutos no es inconstitucional, pero es estúpido. Claro. Porque vos lo que estás haciendo es exportar impuestos. Claro. Cuando vos le decís a un tipo, che, tráete una fábrica acá y exportá Claro. Y después le cobran. carne envasada. Pero sobre eso, por eso es que en realidad las exportaciones tienen reintegro de IVA. Porque vos lo que querés, o sea, un país, por eso es estúpido de lo que pasa con las retenciones móviles y con las supuestas rentas extraordinarias o sea, nosotros generamos divisas y exportamos. Entonces, Claro. ingresos brutos, muchas provincias no grababan con ingresos brutos las exportaciones, sí lo hacía Misiones, sí lo hacía Salta. El consenso fiscal de Mauricio Macri invitó a que ninguna grave exportaciones. Algunas distinguían entre exportar bienes y exportar servicios. Una cosa es exportar ropa y otra cosa es un call center. Tener un call center. Ponerle que en General Paz sentamos un call center, hoy con la tecnología, le demos laburo a 500 tipos en General Paz y que te atiendan cuando llamás para quejarte, ponele con Mercado Libre. El call center que te atiende en Mercado Libre o en American Express está en México. ¿Qué es mejor que darle empleo a un argentino? Y bueno, che, no pagues ingresos brutos sobre eso. Claro. ¿Entienden? ¿Me siguen? Sí, claro. Bueno, si la tasa municipal de subhigiene toma la base de la provincia, y si la provincia no toma ingresos de exportación, la municipalidad tampoco puede tomarlos. Esto pasó en un caso que es Elster, el laboratorio Elster contra la municipalidad de Lanús. El amigo Grindetti quiso tomarle ingresos de exportación. Y la Corte Provincial dijo, no señor, si la provincia no graba exportaciones, Claro, como el usted primer tampoco. párrafo del artículo 35 dice, usted puede grabar hasta el 100% de la base provincial, si la exportación no integra la base provincial, usted tampoco la puede grabar. Claro. ¿Me entendieron? ¿O es muy complicado? Si no, yo porque creo que ustedes, digamos, levanto la vara, levanto un poco el nivel, porque digo, ustedes van a legislar esto, y la idea es que cuando tienen que votar en el Consejo, qué sé yo, lo entiendan. Disculpe, Sí, Elsa, dale. sí, estamos hablando de que no le permitían, ¿cómo es? Tomar contribuciones de esa Tomar como, empresa claro, de tomar como exportación. base de cálculo la exportación.
Si el laboratorio vendió productos, medicamentos al exterior, esa venta, que la provincia no te cobra impuestos a los ingresos brutos, la municipalidad tampoco puede cobrarte la tasa de seguridad y higiene. Mediante una ley, ¿no? Una ley provincial. La ordenanza municipal. El convenio es una ley provincial. El convenio es una ley provincial. Ahí está. El convenio es una ley provincial. Que no puede ser... es la ley 8960. Que no puede ser mayor que la ordenanza, diríamos. La ordenanza no puede gravar más que lo que te autoriza el convenio. Ese es el primer párrafo del artículo 35. El segundo párrafo te dice, y acá está la contradicción, la pelea es que se dio durante toda la década del 2000 y de este 2000 y 2020 hasta el fallo eso, fue entre el segundo párrafo y el tercer párrafo del artículo 35. Porque el segundo párrafo del artículo 35 dice, la base del primer párrafo se puede repartir entre los municipios en los que un contribuyente ejerce actividad, aplicando las normas del convenio. ¿Qué pasó? Como dice solo eso, muchos municipios dijeron, bueno, te cobro por ejercicio de actividad sin local. Ese segundo párrafo se redactó así, ¿por qué? Porque en Córdoba, en Salta, cuando se redactó el convenio, había representantes de todas las provincias. Y como hay provincias que hacen la vista gorda y dejan que sus municipalidades te cobren sin local, Córdoba, Entre Ríos y Tucumán son los ejemplos, ese segundo párrafo permite que toda la venta de una provincia se reparte entre todos los municipios para la tasa de seguridad y higiene. Córdoba, sos el laboratorio Rafo. Municipal de Córdoba te quiere cobrar con la tasa de seguridad y higiene, no tenés local. Te cobra porque vendiste medicamentos. Pero los 434 municipios te cobran lo mismo. Entonces, la venta de toda la provincia se reparte entre los 434 municipios. Pero no tenés local. ¿Qué es lo que digo yo? No tenés hecho imponible. Te están cobrando por una base. La tasa esa es inconstitucional porque no hay hecho imponible. Pero como Córdoba hacía la vista Córdoba y te dejaba cobrar a los municipios igual, los municipios lo hicieron. Tuvieron que ir a algún contribuyente, como es el caso del laboratorio Rafa, a la Corte Nacional para que la Corte Nacional lo declare inconstitucional. ¿Y esto por qué? Porque ese artículo 35, que tiene 4 párrafos, el segundo párrafo decía, bueno, cuando muchos municipios quieran cobrarle al mismo contribuyente, esa venta de toda la provincia se va a repartir con arreglo a las disposiciones del convenio, que son el coeficiente de ingresos, el de gasto y los regímenes especiales. Ahí la discusión era, ¿te puedo cobrar sin local? Bueno, hay provincias que dejan que sus municipios cobren sin local. El tercer párrafo, que es el que yo defiendo, y que defendí en el caso de eso contra Quilmes, dice que cuando las normas locales, las normas provinciales, requieran que para cobrar la tasa tengas un local que inspeccionar, el 100% de la base provincial se va a repartir entre los municipios que tenga el contribuyente local. O sea, y vamos al caso de eso con Quilmes. La provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios. La petrolera tiene establecimientos, ya sean estaciones de servicio, oficinas o una planta que refina el petróleo en Campana, en 38 municipios de los 135. Pero vende combustible o lubricantes en 118 de los 135. ¿En qué consistía la discusión entre el municipio de Quilmes y la petrolera? Lo voy a sacar de acá el miércoles que viene, me voy a extender y explayar para que lo entiendan con mayor nivel de detalle, porque si no se me van a marear, pero lo presento nada más. La petrolera, entre otros argumentos, el argumento que llega a la Corte Nacional es: yo vendo combustible en 2 estaciones de servicio en Quilmes, quiero pagar la tasa por esos ingresos y nada más. ¿Qué decía la municipalidad? No, usted tiene ingresos que ha generado en 118 municipios, de los cuales tiene establecimiento en 38, o sea, hay 80 municipios en los que tiene ingresos pero no paga la tasa porque no tiene establecimiento.
y si no nos lo paga a nosotros, no se lo paga a nadie. Una especie de paraíso fiscal, yo lo llamé así. Y esa fue la discusión, y la Corte tuvo que resolver si estaba bien liquidado lo que hacía la petrolera, que pagó la tasa, pero pagó por la venta directa de la estación de servicio, o estaba bien lo que le reclamó la Municipalidad de Quilmes, que era los ingresos que usted generó en 80 municipalidades donde vende, porque le vende a estaciones de servicio que son de otros dueños, digamos, de bandera, pero que son estacioneros, o está bien como liquidó la petrolera, o está bien como reclamó la municipalidad. Los ingresos que generó en las 80 municipalidades donde tiene actividad pero no tiene local, eso hay que redistribuirlo entre las 38 municipalidades donde usted tiene local. Esa fue la discusión. Una pregunta, Germán. Sí, Paula. En esos casos, es como una especie de franquicia la estación de servicio, claro, digamos, del claro, tercero. las estaciones de servicio Y no ahí, son de los... O sea, YPF, Shell, hoy es Pan American Energy, los Bulgeroni, Action Energy. Hay estaciones que son propias de la petrolera, las que les conviene. Acá en Vicente López, la que está al lado del Carrefour, es de Action, es de ellos mismos. Pero después hay estaciones de servicio que son de un tipo como vos o como yo, que compra el combustible, son de Action, son de la bandera, y el que habilita es el estacionero, que no tiene nada, o sea, le compra el combustible a la petrolera y nada más. De Quilmes, ¿y esas de Quilmes de quién eran? ¿Eran de la petrolera o...? Eran de la petrolera. Eran de la petrolera. Y estaban habilitados por la petrolera. Pero, por ejemplo, la petrolera tiene estaciones de servicio Action Energy en Trenquelauquen, que no son de Action Energy, son de Daniel terceros, Ferreiro. sí, claro. Y en Villegas, porque yo tuve una reunión previa a la audiencia. La semana que viene les voy a contar el pleito Argentina. Quilmes inspeccionó en 1996-2001. Akershi hizo la demanda en la Corte Provincial en el 2001 y la sentencia de la Corte Provincial salió en el 16-17 y apelado a la Corte Nacional resolvió en el 21. Un juicio que duró 25 años, un cuarto de siglo. Empezó cuando nació mi hijo y terminó con mi hijo recibido. Iba a decir una barbaridad, que yo sé que está grabada, pero la digo igual. Voy a usar una frase que yo la uso en el aula igual porque no es irrespetuosa, es una realidad. Un día mi hijo me dijo a mi papá, yo ya tengo sexo más seguido que vos. Y es cierto. Mi hijo a los 25 años tiene sexo más seguido que un señor de 53, 54. No sé de qué estás hablando. Daniel me lo dijo de un modo un poquito más... Sí, me imagino. Pero me dijo eso. Bueno, el caso eso empezó con mi hijo saliendo, yo presencié el parto de Marcos, y terminó con mi hijo diciéndome esa frase a los 25 años. Claro. Eso hay que revisarlo, un caso no puede durar 25 años, claro. Ni a favor del municipio ni a favor de la petrolera. Nada, claro. Pero yo les voy a contar cómo empezó, les voy a contar algunas anécdotas, porque a ustedes les gustan las notas de color, les voy a contar anécdotas del propio pleito, de cómo se sustanciaron, y cómo el fallo, que se los voy a hacer también, mal si se me haces acordar, te mando el fallo, te mando lo de Bulligoni, está el voto de Maqueda, el de Rosati, el de Elena Hayton y el de Lorenzetti. Sí, mandame lo que necesites reenviar. De Quilmes. Pero se los dejo todo, paro acá y desde acá arrancamos la semana que viene con el caso de eso contra Quilmes, que nos puede llevar un rato largo para obtener, digamos, el estado de situación actual del tema. Y para los que me sigan acompañando, vamos a coimiarlos, Maxi, a los asistentes y a los que sigan. A todos los que nos acompañan hasta el final, se van a hacer acreedores. Justo se te corta cuando vas a la fundación. No, que yo me comprometo a poner a disposición de todos los que llegan hasta el final del curso, de un ejemplar para cada uno del libro del caso eso contra Quilmes, Autonomía Municipal
y su aspecto tributario, que editamos en la editorial La Ley el año pasado con Antonio Hernández, Muy para bien. el que llegue hasta el final, hasta la última reunión, serán acreedores de un ejemplar físico, Buenísimo. que yo se lo dejo a la fundación, y la fundación se los va a hacer llegar a ustedes de algún Por modo. supuesto. Por supuesto. Bárbaro. ¿Te parece bien, Maxi? Por supuesto. Así